Buenas noches, amigas, amigos de Santa Cruz, de La Paz, de Bolivia. Esta noche hemos preparado para ustedes un programa que versa sobre uno de los temas quizás más importantes de la nación. Desde hace más de un siglo, Bolivia tiene un problema que viene a ser endémico, crónico, es el tema del mar. El tema del mar en los últimos años ha sufrido un giro sin duda muy importante. El gobierno ha decidido sustituir la estrategia de la negociación, ya sea bilateral o multilateral, por la estrategia de plantear una demanda jurídica ante una corte internacional, en este caso ante la Corte Internacional de La Haya. Hoy día estamos acompañados seguramente con las mejores compañías que hay en Bolivia para tratar este tema. A mi izquierda, el doctor Fernando Salazar Paredes, a mi derecha, el doctor Alejandro Colanzi Ceballos. Ambos abogados, el doctor Salazar con profundo experiencia y conocimiento en materia de derecho internacional, el doctor Colanzi, un hombre de leyes y un político, un parlamentario, un político de cepa, además de jurista. Estamos, como siempre, con Racid Guardia y mi persona. El primer tema que queremos tocar hoy día hace algo medular que, si bien se lo ha tocado en los medios, no con la suficiente profundidad, por lo menos eso es lo que humildemente he visto. Es el tema de que hay un contraste entre el tratamiento del problema de la demanda marítima en Bolivia y lo que están haciendo en Chile. La demanda marítima en Bolivia se la ha preparado en un grupo cerrado, como seguramente tenía que ser de cualquier manera, pero al momento de plantearlo ante los órganos jurisdiccionales internacionales, el gobierno decide ir sin mayor apoyo que el natural que tiene el gobierno en la sociedad boliviana, sin llegar a un consenso con la oposición, sin que las universidades hayan participado en ningún grado, ni los colegios profesionales, ni nadie, excepto una reunión que ha tenido el gobierno con expresidentes de Bolivia, con ex cancilleres de Bolivia, y que hoy además se ha coronado esa experiencia con el nombramiento de un embajador plenipotenciario y extraordinario para tratar este tema. Pero básicamente Bolivia plantea hacer este juicio internacional sin haber generado un consenso interno, sin haber socializado el contenido de la demanda. Vemos en contraparte que Chile lo primero que hace es reunir no solamente a las fuerzas del gobierno, sino de la oposición, y aglutinar opiniones de una serie de sectores que no necesariamente son los políticos. Vemos nosotros que la Constitución boliviana de hoy día y de siempre, por ejemplo, en materia de tratados internacionales, así el tratado sea muy pequeño, digo en importancia, inclusive en monto, un tratado de préstamo que se haga a Bolivia, siempre tiene que ir a recurrir al Congreso, hoy día Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación. Eso le da un respaldo muy fuerte al gobierno para contraer obligaciones a nivel internacional. La demanda es mucho más que un tratado, hay mucho más en juego que un tratado internacional. Sin embargo, la Constitución no prevé que para plantear demandas tengas que recurrir a la Asamblea y obtener la aprobación de la Asamblea. Pero a pesar de que esa omisión constitucional existe, reitero, porque una demanda puedes perder mucho más que en un tratado internacional, una demanda de esta naturaleza, sin embargo, de esa omisión pudo el gobierno haber granjado la simpatía, la concordancia, el consenso de sectores importantes de Bolivia. Lo planteamos el tema en mesa. ¿Quién de ustedes dos quiere reaccionar frente a este primer tema? Fernando. Bueno, a ver, evidentemente se trata, diremos, del problema fundamental de nuestra política exterior. Es un tema que está en boga desde el día mismo que se firmó el Tratado de 1904 hasta hoy día. Se han ensayado muchas fórmulas, han participado en posibles soluciones las mentes más esclarecidas de este país, y al final de cuentas se ha creado una doctrina internacional que, mal que bien, ha guiado a los sucesivos gobiernos. Es la doctrina de la
que yo la llamo de la reintegración marítima. ¿Por qué esta es una doctrina? Porque se ha conseguido aporte sustantivo durante mucho tiempo para poder abrir el camino hacia una solución que termine con nuestro enclaustramiento. Ustedes saben que antes se hablaba de reivindicación. ¿Qué quiere decir reivindicación? Nosotros los abogados sabemos. Viene de reivindicar, o sea, de volver a lo que era antes. O sea, reivindicación marítima, en términos de derecho internacional, significaría que lo que estamos buscando es tener lo que teníamos antes. Antofagasta, Tacuarembó, Mejillones, partir en 2 Chile. Eso, nuestros pensadores internacionalistas, diplomáticos, cancilleres, vieron que no era parte de una política realista, que íbamos a chocar contra este obstáculo de partir en 2 Chile. Y entonces se comenzó a hablar de la reintegración marítima y ese concepto estuvo vigente hasta la aprobación de la última Constitución. Si ustedes ven la última Constitución, con esa especie de complejo de Adán que se tiene, ¿no? Agarran y cambian y ponen el nomen juris, dice reivindicación marítima. Pese a que a mí se me invitó a la constituyente a dar una charla y yo les hice notar esto, pero pensaron que había que cambiar lo que habían hecho los anteriores, estaba mal, y lo que hacían los que vienen o los que estaban era lo bueno. Ahí comenzamos mal, con mal pie. Durante estos 6 años yo he hecho un apostolado, si se quiere, de tratar de encaminar, mediante los artículos que publico, esta situación diciendo, respetemos nuestra doctrina. Si queremos algún momento tener acceso al mar, tenemos que hablar de reintegración. El último discurso del presidente Morales pone a un lado reivindicación y comienza a hablar de reintegración. Claro, y además habla de una política ya de Estado, lo cual es bueno. Yo creo que nadie, ningún presidente, incluyendo al presidente Morales, puede pecar de no ser patriota. Yo creo que lo ha hecho con patriotismo. Lo que le ha faltado es un buen asesoramiento. No podemos nosotros tener a quien maneje la política de reintegración marítima un experto tributario. Yo no lo entiendo, pero pusieron un experto tributario a que dirija todo esto. Hoy, con gran satisfacción de mi parte, he sabido que lo han nombrado al doctor Rodríguez Belce como agente, lo cual me parece muy bien, porque es un hombre capaz, es un hombre mesurado, cauto, y es un hombre inteligente. Yo creo que por fin se está buscando una persona adecuada para hacer realidad una política, como le llaman, marítima, porque no es política marítima, eso lo podemos explicar más allá, ¿no? Es una política de acceso al mar y que no es tampoco todavía una política de Estado, porque como bien decías tú, Ernesto, la política no la hacen unos expresidentes, pueden haber sido todos muy buenos expresidentes, y los cancilleres, ahí podemos criticar, bueno, los ex cancilleres, ¿por qué no hicieron? Porque ahora, bueno, tienen experiencia, que se los convoque, me parece muy bien. Pero hay, yo creo que en el país, una cantera muy fecunda de gente que puede aportar, y tú lo has mencionado, la academia. ¿Dónde está la academia? Caramba, los grandes internacionalistas de esta época han salido de la academia. Ahí está Kissinger. Kissinger no era un expresidente, no era un ex canciller. ¿Qué era? Era un profesor de Harvard, ¿no? Lo mismo con Brzezinski.
Y si ustedes ven Chile, ¿quién es el agente chileno? Van Claveren, que viene de la academia. La señora, la coagente, la señora Infante, directora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Vamos a los peruanos. ¿Quién es el hombre, el cerebro gris de la demanda peruana? Es un ex profesor de San Marcos, de la Católica, que enseñaba Derecho Internacional. Entonces, en nuestro equipo, en el equipo de Diremar, la academia está totalmente ausente y no participa. O es que no tiene nada que aportar, el gobierno ha pensado. Entonces yo creo que hemos dado un buen paso hoy día, nombrándolo al expresidente del CE, porque es un hombre de la academia, en primer lugar. Es un excelente abogado, tiene experiencia y además ha probado ser que él no está buscando el figureo político que muchos buscan con un cargo en este. Entonces, hemos dado el primer paso, hay que dar otros pasos. Ahora, si el gobierno ha tomado una decisión con la que yo no estoy muy de acuerdo, de ir por la vía de la demanda, pues tenemos que apoyarlo. Y todo lo que podamos hacer, podamos aportar, tenemos que aportar. Yo creo que con estas palabras... Okay. Es el primer tema, ¿no? Sí, a mí sí, o sea, me parece que la explicación es obviamente mucho más profunda de lo que yo pude haberle hecho por la experiencia que tiene Fernando en este campo. Pero a mí me sigue preocupando el tema socialización, es decir, que Bolivia vaya y que no se resquebraje la opinión interna en el curso del tiempo, porque la calidad de la demanda nos dirá si es una buena o mala demanda. Sin socializar podrán haber aristas y opiniones diversas, y eso también debilitar la posición boliviana. ¿Qué piensas, Alejandro, sobre el tema? Creo que no hay boliviano o boliviana que en este momento no reactive ese sentimiento patriótico. Creo que eso no está en discusión. Lo que de repente está en discusión son los caminos que se están adoptando. Primero, que no es un camino nuevo, la búsqueda de resolver en una primer instancia lo que el doctor señalaba, el concepto de la reivindicación. Nosotros todos creo que desde el kinder la hemos aprendido, el tema de la reivindicación. Quienes hemos ido al cuartel es algo muy, muy fuerte, ¿no? Creo que obviamente también hay un salto importante cuando se habla ya no de reivindicación, porque no es real, no es posible. Lo que no significa que el sentimiento patriótico no nos lleve a pensar de que lo debido es la reivindicación. Pero también la reivindicación en relación al Brasil, en relación a Paraguay, en relación a la misma Argentina, de nuestra integridad territorial que fue resquebrajada. Creo que tampoco es nuevo, vuelvo al cauce, este tema del mar. Recordemos que son varios presidentes atrás que generaron espacio de discusión, inclusive en territorio ajeno a Chile o a Bolivia. Recordemos la famosa comisión de Lovaina, ¿no? De todos los intentos de acercamiento que han habido ya hace 15 años atrás, ¿no? Creo que es un proceso de acumulación. En los últimos gobiernos se ha tratado de meter acelerador justamente porque en un proceso democrático en toda la región suramericana, las salidas necesariamente tenían que ser negociadas. Y aparentemente lo que el señuelo falso que Chile ha tenido y ha manejado muy bien es decir, sí, no nos oponemos a cualquier negociación, pero en tanto y en cuanto ellos conducen la agenda. El mayor acercamiento en todo esto
ha sido justamente cuando la presidenta Bachelet acepta una agenda de 13 puntos, incluyendo el tema marítimo. Públicamente, porque en la esfera no pública sí habían estas mesas de negociaciones, y por eso es que teníamos a un presidente como Gonzalo Sánchez Lozada o el mismo Carlos Mesa, que pensaron que estaban en los umbrales de una solución al problema marítimo. Y obviamente no fue así. Lo que se ha evidenciado, y por fin, como se dice vulgarmente, nos bajamos del burro, fue que no es por la vía de la imposición de una agenda y la conducción de esa agenda. De repente no es lo ideal la demanda. Podemos técnicamente, jurídicamente, coincidir con el doctor Salazar. Pero de repente no hay otra opción. De repente la opción de generar una presión para allanarse al diálogo puede ser la estrategia. En lo que coincidimos plenamente es que este es un tema eminentemente electoral, en los tiempos calculados, ¿no? ¿Por qué no se hizo esto cuando dentro del mismo gobierno la familia Chávez, exministro, y el hermano ya habían planteado esto hace 4 o 5 años atrás? Obviamente porque el cálculo electoral era el otro. Entonces, solo en esa perspectiva es que no se puede entender lo que está planteando el doctor Machicado. ¿Por qué no se ha generado una movilización de la clase política y del aparato del Estado para que por lo menos se pueda conducir y vislumbrar una política de Estado? Hace 2 años atrás, cuando el presidente Morales llamó y cambió de enfoque en relación al tema marítimo, dejó de lado el tema del diálogo y pasó a otro tipo de presión. Obviamente llamó a los expresidentes y lo aplaudimos, porque creíamos que era el primer paso que iba a dar, porque el segundo paso conllevaba necesariamente una reunión con gobernadores, con alcaldes, con la clase política, pero no solamente con la clase política, lo que ha señalado el doctor, con la clase pensante, con las academias, con las facultades de Derecho, con las facultades de Historia, porque tenía que generarse toda una movilización y una toma, no de conciencia, porque la conciencia creo que desde el niño hasta el anciano, todas las tenemos, pero sí de aportar, de participar en este anhelo histórico que tiene Bolivia. Y obviamente eso no lo estamos viendo. Lo estamos viendo que la convocatoria, además de los expresidentes, y acertadamente, porque no es solo que el doctor Rodríguez Belcé de por sí sea un buen académico, viene de dirigir la carrera de Derecho de la Universidad Católica, pero además es expresidente y llega a ser presidente porque viene de los tribunales de justicia, de dirigir la máxima instancia de justicia de Bolivia, ¿no? Entonces, ese perfil es el óptimo. Yo haya preferido, por ejemplo, de repente, un perfil más académico que el de juez, ¿no? Más académico político, pero está bien. Habían las opciones, el doctor estaba entre las opciones. Entonces, pero ya está, ha sido un buen paso, por lo menos se ha generado a alguien diferente, no al director de Diremar, no al ámbito político partidario. Creo que eso está haciendo una diferencia. Pero para adentro se está convocando a las organizaciones afines al partido de gobierno, ¿no? A esas instancias, no a quienes tienen que llamarse. Dentro de esa política, repetimos, debieron llamarse a los decanos de Derecho, a los decanos de Historia, de las escuelas diplomáticas, si hay de las instancias, y obviamente a toda la clase, a todo el aparataje del Estado
llámese a niveles de gobiernos locales, departamentales, para que todos ayudemos, todos nos involucremos en este sentido, porque la responsabilidad de repente no es solo, va a ser el triunfo a favor del presidente, sino va a ser del país, y esta es una aspiración del país, no de un partido político. Hay varios elementos que me parecen excelentes que rescato de los tres, pero yo quisiera enfocar esto a algo que es fundamental y que yo creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta. Yo divido esto en dos partes. Una que es el grupo de la demanda, la estrategia, la parte académica que hablan ustedes, pero la otra parte es la parte de la socialización, la concientización de la población, porque este es el gran apoyo que necesitamos crear el ambiente, cosa que Chile lo está haciendo. Chile en este momento está creando el ambiente, si bien el doctor Colanzi tiene mucha razón, tanto para Bolivia como para Chile, es un elemento electoral que se ha tomado en este preciso instante, para ambos países. Pero es un momento que también es una alternativa histórica para nosotros, para poder tener no la reivindicación, sino la reintegración, como bien decía el doctor Salazar. Estos dos elementos considero de que el gobierno boliviano, que el Estado en este momento, tiene que socializarlo. Somos un país que con las últimas leyes pues tenemos los famosos grupos sociales, ¿no es verdad? O sea, tenemos todos los movimientos sociales. Pues es ahí donde tiene que bajar la información para crear una concientización y una fortaleza. Tenemos que recuperar el patriotismo del pueblo boliviano, que eso es lo que necesitamos, ponerlo en vigencia, cosa que Chile lo está haciendo. Chile en este momento está haciendo todo su movimiento, no importa si es con fin electoralista, si es con fin político, si es con fin internacionalista, con el fin que sea, está moviendo a la sociedad chilena en ese ambiente. ¿Y por qué me aferro en esta idea? Porque ocurre que Chile, cada vez que Bolivia truena los dados, Chile tiene lo que se denomina un síndrome o un ataque súbito de idiotismo. Y no estoy insultando, porque en términos médicos, el idiotismo significa cuando tenemos una pérdida de las capacidades intelectuales o de la capacidad psíquica de una persona. Entonces ellos inmediatamente dicen, con Bolivia no tenemos ningún problema, a Bolivia no le debemos nada, los bolivianos están locos al venirnos a pedir esto. E inmediatamente su clase política, alta política, empiezan a buscar cualquier tipo de solución donde tengamos que inmiscuir a los peruanos. ¿Por qué razón? Porque la mejor forma de ellos deshacerse del paquete es que nosotros entremos en una enemistad con un país que llevamos buenas relaciones, que es el Perú. Entonces, ese es el juego que nos hace Chile desde 1904, como decía el doctor Paredes, de que a partir de ese momento, cada vez que nosotros decimos tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que hacerlo, siempre andamos con ese tema. Muy bien. Bueno, en relación a este tema, me parecía medular hablar sobre el tema de la socialización y sobre todo de obtener el apoyo de la población, porque este es un gobierno que se ha caracterizado justamente por mandar obedeciendo. Ese es el sustento, digamos, popular del gobierno en cuanto a ejercitar políticas que vienen de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Y lo que está ocurriendo en la demanda hasta ahora, porque aparentemente ya está lista la demanda además, solo falta llevarla, es que aquí hay una política de arriba para abajo y no se está obedeciendo para mandar. En relación al primer tema, antes de entrar al segundo tema, que sí me ha parecido excepcionalmente interesante, que es el tema de los derechos expectativos, sobre los cuales Fernando ha escrito un interesante artículo. Queremos ir a un corte primero porque nos están pidiendo y luego entramos al tema. Adelante con el corte, por favor.
En el entretiempo hubo una pequeña intercambio de criterios, pero creo que el criterio que el doctor Salazar tenía como inquietud lo podemos incorporar en esta segunda parte. Decía, la segunda parte tiene que ver con un hecho concretísimo. Se ha hablado ya que hay una demanda sobre derechos expectaticios, en base a derechos expectaticios. No es una demanda impugnando el Tratado de 1904, porque además no podría ser una demanda impugnando el Tratado de 1904, porque justamente el Pacto de Bogotá nos impide hacer una demanda que impugnaría el Tratado de Paz y Amistad. Tenemos que ir por otra ruta y aparentemente el camino que se ha escogido es el de derechos expectaticios, no impugnando el Tratado de Paz y Amistad, sino yendo por la vía de señalar que Chile se ha comprometido en reiteradas oportunidades a otorgar una solución al problema marítimo y bueno, reclamando los derechos que nacen de esas promesas de Chile. Hay un artículo muy interesante que lo ha escrito el doctor Salazar, que titula justamente eso, derechos expectaticios. Es más que interesante, porque lo es provocador, por lo menos así lo he entendido yo, Fernando. Es provocador porque entre líneas es muy duro con la propuesta de derechos expectaticios, tanto así que un abogado internacionalista chileno denomina el concepto que está utilizando Bolivia para este reclamo un oxímoron. Y el oxímoron es una contradicción, son dos palabras que se contradicen, en este caso derecho y expectaticio. Me gustaría mucho que elabores este tema porque da para una muy profunda discusión y te reitero, yo lo he leído a tu artículo con mucho interés, pero también es muy provocador para lo que está proponiendo el gobierno, sin conocer la demanda todavía, pero de lo que conocemos va por este camino. Y tu opinión está muy clara en el periódico. A ver, yo creo que tenemos que empezar. ¿Qué función cumplen estas cortes? La función principal, dicho grosso modo, es dirimir conflictos, que se los traiga ante la corte por las partes, se los eleve ahí y definir quién tiene la razón. Nos estamos olvidando de un tema. Si yo en el derecho interno considero que alguien ha vulnerado mis derechos, le hago una demanda, ¿no es cierto? Y el juez ve mi demanda, ve alguna posibilidad de que evidentemente puede fallar. ¿Qué hace el juez? Nos convoca a las partes y nosotros estamos obligados a asistir donde el juez y decir nuestra verdad. ¿Qué sucede en el derecho internacional? El derecho internacional tiene unas características. Uno no tiene que ir. No tiene por qué ir. Si Chile dice mañana, si nosotros presentamos una demanda y Chile no va, ¿qué pasa? No pasa nada. Ni siquiera tiene. Contesta la demanda. Claro, ni contesta la demanda. Es decir, ni siquiera tiene que decir me opongo porque no tiene jurisdicción la Corte. Nada, no dice nada. Va a estar la Corte sola ahí con una de las partes. No va a estar. Entonces, hay una serie de cosas que hay que irlas decantando. Por eso estoy diciendo, ¿qué es lo que queremos nosotros? En el derecho internacional no hay en rebeldía, no hay juicio en rebeldía. Pues, por eso. Todo está en base, en el derecho internacional no hay leyes, hay tratados. Hay procedimientos. Pero son producto de tratados, ¿no? Producto de tratados. Desde la Carta de las Naciones Unidas, pasando por todos los convenios de La Haya, de Montevideo, de Nueva York, todos son tratados. Y los tratados, especialmente los multilaterales, uno se puede salir y puede volver a entrar, como lo hemos hecho con la cuestión de la COP. Entonces, ese es un primer tema. Pero el tema, yo creo que de fondo es, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos un acceso al mar. Si vamos ante la Corte diciendo queremos un acceso al mar, tenemos nosotros que, en derecho,
fundamentar, ¿no? Pensábamos hasta hace unos días que el ministro de Defensa ha dicho otra cosa, ¿no?, de que se iba a tratar el tema del Tratado de 1904. Un tratado se puede demandar por nulidad, por incumplimiento, etc. En ningún caso es para que nos den el mar. Ahora, nosotros vamos y, gracias a Dios que leen mis artículos, ¿no?, porque alguien leyó este artículo, son 2 artículos por si acaso, ¿no? Este es uno, hay otro más que he escrito sobre el mismo tema, sobre los derechos expectaticios. ¿Qué es un derecho? Primero, ¿no? Un derecho es lo que una persona o un sujeto piensa que le corresponde en justicia. ¿Y qué es una expectativa para llegar al término? Es algo que se considera posible, que está latente, que aún no se ha definido. Entonces, un derecho expectaticio es la combinación de estos 2 conceptos, ¿no? Nosotros vamos a tener un derecho cuando se cumpla algo. Entonces, ¿cuál es el derecho expectaticio que tenemos? Es decir, si nosotros en algún momento, ¿no?, tenemos una franja hacia el mar, entonces nuestro derecho expectaticio es que además de la franja vamos a tener los beneficios del mar territorial. Es en ese contexto que yo escribí el artículo, cuando decía, están en litigio Chile y Perú. Si gana Perú, para ponerlo en términos muy simples, si gana Perú, nuestros derechos expectaticios de beneficiarnos con el mar territorial, las riquezas del mar, se ven reducidos. Si gana Chile, nuestros derechos expectaticios siguen. Ahí fue que Rodríguez Eliozondo, que citas, prestigioso tratadista chileno, profesor de la universidad, otro académico, que me salió al frente y dice, no hay derechos expectaticios, porque eso es una contradicción, ¿no? Bueno, es evidentemente una contradicción, pero nosotros tenemos que ir aportando hacia tener cierto tipo de argumentaciones jurídicas que no las tenemos en este momento, porque la verdad es que han tenido que desechar el tocar el tratado porque no había fundamento jurídico, tan simple. Ahora hay fundamentos para hacernos escuchar en la Corte. Yo les puedo decir, hay jurisprudencia en la Corte que nos puede ayudar mucho, no lo voy a decir ahora porque no conviene decirlo, ¿no? Pero hay jurisprudencia que puede ayudarnos, pero ahí chocamos. Primero, nuestro primer escollo va a ser traer a Chile a la mesa. A la mesa. Si no quiere, no viene. Una consulta, doctor, yendo sobre el tema. Cuando usted dice la parte del derecho expectaticio es algo que expectamos que ocurra, ¿no es verdad? Una herramienta podría ser por ejemplo, la cláusula rebus sic stantibus. No, bueno, es lo que no, es un derecho latente, un derecho que aún no se ha perfeccionado, ¿no? Al haber cambiado las condiciones. No, claro, pero es que al haber la cláusula rebus sic stantibus dice que se firmó y y las cosas han cambiado ahora, exacto, entonces se podría revisar. No sé si ustedes se recuerdan. Y a eso integrarnos en la parte de la reintegración y no de la reivindicación. Sí, pero no sé si ustedes se acuerdan en los debates que transmitieron en la televisión del diferendo entre Chile y Perú. Perú tenía un caso muy sólido, muy bien presentado, producto de muchos años de preparación. El doctor Solari, que es el cerebro por detrás, fundamentó muy bien durante años esto, y mi buen amigo, el que ha presentado mi libro de derecho, de política internacional que estamos hablando, ha sido precisamente Alan Wagner, el agente peruano. Perú tenía un gran caso ahí. Una pregunta del juez francés,
hizo trastrabillar todo. ¿Qué dijo el juez francés? Díganme, señores del Perú, cuando se firmó el convenio, ¿cuál era el contexto jurídico vigente? ¿Se trataba a los convenios como tratados o no? Esa pregunta aparentemente inocente desmoronó todo, porque en ese momento sí se trataba. Y es lo mismo que nosotros decimos siempre, es un tratado impuesto por la fuerza, decimos, ¿no? Pero ¿tenía asidero jurídico? Claro que tenía asidero jurídico, porque en 1904 regía el derecho de guerra como parte del derecho internacional. No es hasta 1945 que la adquisición de territorios por la fuerza viene a contravenir el derecho internacional. Antes no. Lamentablemente, lo que decía el señor Koenig es correcto. Y lo repitió Banzer cuando justificaba Charaña. El 75. Claro, lo dijo, tienen razón. Claro, porque estaba bien asesorado Banzer. Es decir, en ese momento, cuando se firma el tratado de 1904, regía el derecho de la guerra que da. La fuerza da origen al derecho. Por lo tanto, ese tratado es válido. Entonces, tenemos que tener nosotros argumentos jurídicos que tenemos que buscarlos. Y es a lo que yo me refería a un principio. Ahora tenemos que hacer lo imposible para contribuir, aportar, porque es una solidificar la claro, demanda. porque es una causa de todos los bolivianos, no es de este gobierno. Porque las consecuencias de lo que pase en la demanda nos va a juzgar a todos nosotros como generación. Así como decimos, los diputados que votaron en contra son los grandes tipos en contra del Tratado de 1904 y los que votaron a favor, unos vendidos. No es tan así, no es tan así. Las circunstancias en ese momento eran muy diferentes y Bolivia tenía otro tipo de necesidades. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con algo que se ha estado diciendo, de que todos tenemos que decir un solo discurso. Es decir, prácticamente se ha querido, algunas voces hay ahí que quieren uniformar el criterio de todos los bolivianos en torno a la demanda. Si eso se hubiera hecho en 1904, no hubieran habido esos diputados que se han opuesto, no todos hubieran votado. Entonces no se puede tampoco ir por ese lado, ¿no? Tenemos que aportar, pero tenemos que aportar en derecho. La Corte no hace valer argumentos emocionales, ni siquiera argumentos históricos. Todos tienen que ser en derecho. Yo quisiera que lean la demanda peruana. Son 6 páginas, 8 páginas. No hay historia. Argumentos jurídicos. De pe a pa. Todo es jurídico. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y para eso necesitamos el concurso de del pensamiento boliviano que hay. Doctor Doctor Gómez, Gómez. tema de derechos expectaticios. A ver, como abogado, conocedor del tema de los derechos expectaticios. Hay varios elementos, sí, previamente. A ver. Micrófono. Sí, estaba olvidando. Obviamente, yo comparto de que una discusión nacional puede enriquecer y obviamente cuando se tiene una visión electoral es lo que se evita, la discusión interna. Esa es la diferencia de la visión electoral que también tiene Piñera y que escucha y que abre la discusión y puede escuchar a una candidata al Parlamento, por ejemplo, como la dirigente estudiantil que dice, yo apoyo el postulado boliviano, u otros, ¿no? Esa es la diferencia cualitativa, que es la que reclamamos como bolivianos a nuestro gobierno, que abra esa discusión, que nos permita contribuir, que los expertos
también hablen para que los cachorros de expertos también puedan tener sus propios caminos. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Y obviamente no vemos ni vislumbramos absolutamente esa intencionalidad. Un otro tema es que también los medios discursos o las medias verdades nos están generando distorsión. El análisis que está haciendo el doctor Salazar, por ejemplo, técnico, que es el que se va a llevar y va a observar el tribunal, es el único. No hay ni pronunciamientos políticos, que es lo que se va a tener cuando se reúnan los movimientos sociales afines al gobierno. Eso es lo que va a tener. Eso no va a ser escuchado. No es como en un proceso que el juez, ante el juez, el mal abogado le llena de chafra de pronunciamientos o recortes de periódico cuando no tienen ningún valor. El juez simplemente no lo mira, ¿no? Un buen juez, obviamente. Entonces, necesitamos, no por un tema de sentimiento patriótico, porque no está en juego eso, sino de discusión técnica jurídica. Esa es la discusión que necesitamos, para que se alimenten, para que hayan también, como en 1904, las voces disonantes, que pueden ser que hayan las voces disonantes, porque cuando nos manejamos con medias verdades, de que el objetivo es que nos devuelvan el mar, cuando obviamente no va por ahí la petición, porque jurídicamente sabemos que no va por ahí, el tribunal no tiene esa capacidad, porque lo que se está denunciando de repente es una consecuencia del tratado, un incumplimiento del tratado o una otra visión, pero a raíz de el tribunal va a decir se incumplió o no se incumplió. Se incumplió, ese va a ser el resultado final. Y eso no se lo está discutiendo. Todos, por lo menos los del entorno del Poder Ejecutivo que están monopolizando todo esto, están haciendo creer que después del fallo nosotros se nos van a abrir los espacios geográficos para ese regreso, cuando apenas a partir de ahí se van a tener que generar otros espacios de discusión técnicos, obviamente, para ver cómo operativizar aquello. En el escenario que señala también el doctor Salazar, acertadamente, es que pasaría un escenario posible que Chile no se presente. Pero obviamente, yo creo que en el cálculo político gana Evo si no se presenta. ¿No? Y además en el concierto internacional pierde Chile también, porque pierde credibilidad, está bajo el lema común de que quien calla otorga también, ¿no? Eso traducido a niveles de comunidad internacional también, o sea, no creo que sea posible que el cretinismo que señala el doctor Guardia llegue a tanto como para que no se presente, ¿no? De por sí ya ha perdido Chile en el concierto internacional porque Bolivia le está agendando. Y eso creo que hay que resaltarlo, porque ha agendado a un país, nuestro país ha agendado, con todos los cuestionamientos que le estemos haciendo de que lo está electoralizando, de que lo está partidizando, de todo eso. Fuera de eso, ha agendado a un país. Por fin, Bolivia agenda a un país, y eso es importante. Le está señalando los rumbos, y en ese rumbo Piñera está perdiendo, porque a diferencia del gobierno, de nuestro gobierno, él está abriéndolo por una necesidad y está recibiendo voces disonantes. Pues lo que pasa es que la política exterior boliviana siempre ha sido reactiva. Esta es la primera vez que es proactiva. Así es, ¿no? Así es. Y es indudable. Podemos criticar cualquier cosa al presidente Morales. Le ha puesto una piedra en el zapato a Chile. Y
Absolutamente cierto. ¿no? Y tiene Chile ahora que reaccionar, porque siempre Chile ha llevado, tanto ha llevado Chile siempre la batuta, que nosotros hemos dicho, hasta hace poco, que Chile nos presente una propuesta. Chile nunca va a presentar una propuesta. No tiene por qué presentar. No tiene por qué presentar. Claro, no tiene. Según ellos no Pero tienen nada yo pendiente. tengo una pregunta, porque aparentemente hay una, no diría una contradicción, pero por lo menos para los que nos están escuchando, creo que es necesario aclarar la cosa. Por un lado, es cierto lo que dice el doctor Salazar, Chile puede no ir, pero obviamente si Chile no va, pierde la partida. O sea, estarían admitiendo que no tiene mucho que decir una corte. Damos la vuelta a la moneda. Decías, Fernando, hace unos minutos atrás, que en realidad, y no quiero poner palabras en tu boca, simplemente es lo que yo he interpretado, y si no te interpreto bien, acláramelo, ¿no? Decías, no tenemos realmente un argumento para impugnar la nulidad, por ejemplo, del Tratado de 1904. Peor que eso yo veo, no podemos ni siquiera tratarlo. No podemos, porque el artículo 6 del Pacto de Bogotá dice que una cosa que ha sido un asunto resuelto entre las partes no puede ser llevado otra vez a una Corte de Justicia. Bueno, como no podemos llevar, aunque tengamos argumentos o aunque no tengamos argumentos, es inimpugnable el documento de 1904. Si es inimpugnable, aunque demos la vuelta a la esquina y vayamos con derechos expectaticios, y en eso yo comparto tu opinión, ya son muy débiles los argumentos, porque estás hablando ya de argumentitos en vez de argumentos. El argumento central decía, hemos firmado este documento por la fuerza, porque estábamos en ese momento aquejados por un dogal aduanero, en fin, miles de argumentos. Pero como no podemos hacer eso, estamos dando una vuelta a la esquina yendo por derechos expectaticios. Concuerdo, aunque no conozcamos la demanda, que tienen que ser o serán argumentos más débiles. Y si son argumentos más débiles, aunque sea que sea innovador por parte del gobierno tomar la batuta, iniciar una nueva forma de hacer esta reivindicación o reintegración, en realidad, aunque sea nueva, está peor que la anterior. Y con esto voy a rematarla, y a ver, quiero conocer la opinión de ustedes dos sobre todo. El mismo Pacto de Bogotá te plantea, creo yo, rutas mejores. La peor ruta, en opinión humilde de quien habla, es ir a un juicio. Porque en un juicio o te va mal o te va bien, es blanco o negro, el juez va a decir, y como aparentemente no estamos con muchísimos buenos argumentos, podemos perder, y ese sí que es la reeditación de 1904. Pero este pacto te da una nueva fórmula, no nueva, pero que no la están considerando, que es ir por la vía de la investigación. Conformar una comisión que investigue académicamente casi todo el problema y en base a esa investigación proponga vías de salida. Es una negociación con plazo, cosa que Bolivia nunca ha hecho, siempre ha negociado ad infinitum. Por eso es que se siente engañada después de más de 100 años de negociaciones. La negociación del Pacto de Bogotá tiene límites, tiene plazos, y si te conformas una comisión integrada por gente de Chile, de Bolivia y de otros países que te obliga el pacto, resultarás con una buena investigación donde ambas posiciones demostrarán toda la fuerza que tienen y podrás encontrar vías de solución vía esa negociación con plazos y dentro del marco de un pacto internacional de resolución de conflictos por la vía de la negociación y pacífica. No es retornar al pasado, no son esas negociaciones que duran eternidades, pero tampoco es ir a un juicio tan arriesgado donde realmente puedes perder y reeditar en 1904. ¿Cuál es tu sentimiento en relación a esto? No, yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchas formas de tratar de solucionar este problema. Una de ellas es el diálogo. Otra de ellas es el diálogo con plazo, como dice. Otra es el amigable componedor, ¿no? Creo que ha sido Tuto Quiroga que ha dicho hay que ir donde el Papa a ver que no. Hay varias maneras. Pero en todo ello, mi querido Ernesto, tenemos que tener claro qué es lo que queremos alcanzar. Aquí ha habido hasta ahora y sigue habiendo y se ha reeditado la estrategia del todo o nada, ¿no? Es decir, queremos salida con soberanía, no otra cosa. Entonces, si nosotros vamos a mantenernos en esa posición, no importa la vía,
tenemos que ver si vamos a tener éxito. Yo creo que no vamos a tener éxito si de entrada pedimos con soberanía. Por eso es que a mí se me ha acusado, de repente correctamente, de ser gradualista, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos que tener una solución óptima, que es la salida con soberanía, y varias soluciones subóptimas que nos conduzcan a esa solución óptima. Si no hacemos eso, vamos a estar otros 100 años discutiendo. Yo quisiera hacer un aporte de parte del tema, viéndolo como pueblo. Yo los escucho hablar a los tres y tienen posiciones jurídicas, pero nosotros como pueblo, yo me veo de esta forma. A mí se me acaba de vender una idea que es la de la expectación, o sea, que vamos a ir a algo que vamos a ganar, que estamos yendo a ganar. Pero escuchándolo al doctor Salazar, escuchando al doctor Colanzi, vemos de que hay muchas piedras en el camino y que podrían ser resueltas llamando a un conjunto de esa clase pensante para que pueda aportar. Considero que no es tarde aún para poder hacer ese llamado, para poder elaborar y colaborar al gobierno de turno para poder llegar a buen término. Doctor Colanzi. A ver, sería perverso que el cálculo sea eminentemente electoral. Sería perverso. Rayaría en la lesa humanidad, en un crimen de lesa humanidad que nuestro gobierno simplemente tenga el cálculo electoral del 2014 y que obviamente, como cualquier resultado, sea posterior a diciembre del 2014, no le esté interesando. Vamos a darle el beneficio de la duda. Hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Tenemos que ir por la mejor visión. Aunque en esa mejor visión, como dice el doctor Machicao y el doctor Salazar, se nos hace difícil, porque además cualquier fallo adverso simplemente posterga 100 años más, nos cierra el camino y tendríamos que pensar en otros 100 años más. Porque con un fallo negativo... Es definitivo. Ya sí, no hay 100 años. Por eso, pero hasta que se inventen otras cosas. Entonces, por eso es la necesidad de que sea política de Estado y en el Estado participemos el Estado. Y el Estado somos 10 millones, con todas sus instancias, con su intelectualidad, pero también con su pueblo que siente, que quiere algo diferente, pero con transparencia. Y eso es lo que no estamos viendo, aunque nos esforcemos por darle el beneficio de la duda. Pero no lo estamos viendo. El discurso fáctico de cuerpo, el lenguaje corporal, nos está diciendo de que hay demasiado cálculo electoral. Esa es la gran preocupación. Doctor Colanzi, Fernando, yo estoy agradecidísimo y sé que todos los que nos han seguido están porque se esclarecen estos temas. Seguiremos en el futuro tratando de esclarecerlo aún más. Requiere mucho más análisis, pero es un primer paso. Yo les agradezco a ambos, a ti Rashid, por la presencia y a todos los amigos que nos siguen. Hasta la próxima semana.